Estamos celebrando 30 años de programación de Fe y Cultura. Y esta celebración de alguna manera tiene su pequeña mancha y se debe al fallecimiento del Papa Francisco en una fecha como la que estamos viviendo. Pero ante eso asumimos el reto de brindarle toda la información de lo que sucede en la Ciudad del Vaticano. Les tengo que decir que el Papa Francisco trascendió la Iglesia Católica en su máxima expresión. Los mensajes de duelo, de acompañamiento, de reflexión, de abrazo solidario de distintos líderes religiosos en el mundo son evidentes, son marcados, son escritos y publicados porque de alguna manera ese abrazo de todas las religiones era algo impensable para muchos. La delegada de la región del Caribe, de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, compartió cómo el difunto Santo Padre transformó su fe y la de miles en América Latina. Un llamado a levantarse, salir y volver a Jesús. Sebastián Sansón Ferrari nos dice: el Papa de la Misericordia y la Esperanza. Así define incluso Génesis Martínez. Ella es la delegada joven de la región del Caribe de la Pastoral Juvenil. Al reflexionar sobre el legado que deja el Papa Francisco en el corazón de los jóvenes de América Latina y el Caribe, en una emotiva conversación, Génesis compartió su testimonio personal tras la partida del primer Papa latinoamericano de la historia y además de América completa. La noticia del fallecimiento de Francisco la sorprendió en plena misión en Semana Santa en el estado de Falcón, Venezuela. Me puse a llorar, expresa. Lloré muchísimo esa mañana. Fue muy duro recibir esa noticia justo después de celebrar la Pascua. Fue un momento como algo así como un sabor agridulce. Pero el duelo vino acompañado de una profunda gratitud. Para Génesis, quien es diseñadora gráfica, Francisco no solo fue el Papa de su juventud, sino un guía espiritual, que la tomó de la mano y la llevó de nuevo a Jesús. En sus palabras, el pontífice argentino ayudó a reenfocar la mirada de la Iglesia hacia lo esencial, volver a la fuente, o sea, ¿quién es la fuente? Jesucristo mismo. Dice que el mensaje del Papa caló hondo en la juventud precisamente por su capacidad de hablarles con cercanía, con lenguaje directo y compasivo. Génesis recuerda particularmente el mensaje dirigido a los participantes del encuentro de responsables nacionales de pastoral juvenil que se llevó a cabo en el 2024. Dijo: levántate, significa a la vez una tarea y una responsabilidad. Para ella esas palabras del Papa no fueron solo inspiradoras, sino movilizadoras. Él nos hizo creer que sí somos capaces de levantarnos y transformar nuestra realidad. Más allá de discurso, dice, Francisco propuso un estilo de iglesia profundamente comprometido con las personas. Primero la persona, después la norma. Resaltó Génesis como una de las enseñanzas que más la marcó. Un principio que invita a poner el corazón por delante, a mirar al otro con misericordia y esperanza. Uno de los mayores legados del Papa Francisco, según esta joven, ha sido un llamado constante a construir una iglesia sinodal, misionera y en salida. Un llamado que, si bien ha sido acogido en la región, aún representa un desafío pendiente. Nos falta convertirnos más, salir de nosotros mismos, dejar la comodidad, abrirnos al Espíritu Santo, dice con honestidad esta joven. Francisco dijo que sacudió las estructuras eclesiales para devolverles el dinamismo original del Evangelio. No es solo cambiar ideas, sino transformar nuestro modo de ser iglesia, vivir como Jesús vivió en las primeras comunidades, señaló la joven. El camino no está exento de obstáculos, apegos a tradiciones, resistencias al cambio y estructuras cerradas por parte de este panorama que como que repetimos. Pero Génesis ve con esperanza una nueva generación
que ha acogido el sueño de una iglesia más humana, más fraterna, más abierta. Dijo, sueño con una iglesia joven de puertas abiertas que abrace a todos, afirma. La joven lanzó un llamado a sus pares en toda América Latina y el Caribe para mantener vivo el espíritu de Francisco, conocer el legado, estudiar sus escritos, discursos y acciones. No se puede continuar lo que no se conoce. Abrirse al Espíritu Santo, confiar en los cambios que Dios suscita en la iglesia, volver a Jesús, todo en Francisco apuntaba hacia Cristo. Él nos devolvió el amor primero. Vivir con la certeza de que Cristo está vivo, un mensaje que moviliza y llama al compromiso activo. El Papa no vino a complacernos, sino a ponernos en movimiento. Dice con convicción y concluye con una certeza luminosa. Cristo está vivo y nos quiere vivos. Solo así podremos construir el reino de Dios en cada uno de los espacios que habitamos. Ya se los dije, hay una transformación, hay un llamado, hay una cercanía, hay una puerta abierta. La iglesia está abierta, no está cerrada. Todos entraremos ante la presencia del Señor, pero para eso hay que prepararnos. Hay que escuchar la palabra, hay que escuchar no solo lo que se habla, sino cómo se acciona. Y parece, con todas estas expresiones de personas muy allegadas al Papa, como serían los purpurados de la iglesia, los príncipes de la iglesia, que son los cardenales, los obispos, los empleados del Vaticano. Pero ahí usted va bajando de nivel hasta que el que menos educación tiene, pero que tiene en su corazón una fe que no se la quita nadie. Porque eso que está sembrado ahí, esa semilla que está sembrada en el corazón, empieza a echar raíces y a crecer. Y cuando la semilla echa raíces y empieza a crecer, lo único que nos falta es abonarla. Y el Espíritu Santo se encarga de eso. Hacemos pausa, regresamos en un instante, cobertura especial ante la muerte del Papa Francisco. Estamos en sede vacante. Gracias por continuar con nosotros en el Canal 13, el canal de la familia. Estamos cubriendo a Puerto Rico de punta a punta en el 13.1 y también en los distintos sistemas de cable y satélite. En las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en canal13pr.tv. También hay varias emisoras de radio que nos unen a esta transmisión que origina Teleoro, el canal de la familia. Les sigo comentando de esta manera el fallecimiento de Papa Francisco. Y lo hago porque, además de estar hablando de ritos que todos conocen, de lo que se está llevando a cabo ante el Vaticano, hay historias detrás o que se desconocen o que sencillamente pues no se resaltan en los medios tradicionales y seculares. El secretario general de la Comisión Teológica Internacional, Monseñor Pierre Coda, hace un balance de un pontificado en el que todo ha girado en torno a la difusión del Evangelio hacia los confines de la tierra, incluso su compromiso por la paz. La defensa de los migrantes y el medio ambiente deben ser considerados de alguna manera como puras acciones teológicas del Papa. Decía Monseñor Leonardo Rodríguez, mejor conocido como Padre Leo, que hay gente que se para en las playas a defender a las tortugas, va a defender en los zoológicos a los animales que están puestos allí, o va y que protestan que si le quitaron el nido a una cotorra, o que si el coquí llanero no tiene espacio para reproducirse, o si el sapo concho se está desapareciendo porque estamos haciendo las cosas mal, todas válidas. Pero nadie se para a decir que la vida va por encima de todo y que no podemos ser partícipe de lo que sería algo que todos conocemos y llamamos como el aborto.
Así que si defendemos a las tortugas y defendemos a las cotorras y al sapo concho, ¿cómo no así un cristiano defender la vida? Hay vertientes, por eso que esto trasciende, esto va más allá, esto va en cercanía. Y no es que el que haya abortado, la mujer o la familia, el componente, se le va a excluir y se le va a castigar y se le va a juzgar y se le va a señalar. No. Hay que un proceso de acompañamiento, porque en algún momento dado de la vida, esta persona que tomó esa decisión se va a dar cuenta a través de distintas maneras que cometió un error. Y ese error, el único que puede de alguna manera pasarlo por alto y ese pecado, ponerlo en lo más profundo del mar, es el Señor Jesucristo. Pero el Papa Francisco nos ha recordado ese abrazo solidario que tenemos. Antes de hablarle sobre la herencia del Papa Francisco, una iglesia en salida tras el concilio, que vamos a estar aquí analizando, yo quiero compartirle un reportaje que preparamos hace unos cuantos años, en el 2019. Ese reportaje en el 2019 corresponde a la Jornada Mundial de la Juventud. Y en esa Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco le envió un cariñoso saludo a los puertorriqueños. Un saludo que de cierta manera nos llamó tanto la atención por su alegría, su espacio para hablar con los jóvenes y acercarnos. ¿Qué tal si lo escuchamos y lo vemos a continuación? La Plena de Puerto Rico ha dicho presente en la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 y hasta el Papa la escuchó. Esta música de antesala para los jóvenes boricuas que esperaban una parte con el Papa Francisco, encuentro que tuvo un resultado no esperado, y esto surge a que miles de peregrinos boricuas no pudieron hacer el viaje, por lo que sentirse cerca de esta jornada sencillamente fue logrado. ¿Algún mensaje para los jóvenes de Puerto Rico que no pudieron venir? Para la JMJ. Los jóvenes de Puerto Rico, un afectuoso saludo a los jóvenes de Puerto Rico. Sigan trabajando, sean alegres porque Jesús está en los que son alegres de corazón. Que Dios los bendiga. Gracias, Papa. Gracias. El pedido de un grupo de jóvenes al Papa Francisco para enviar un saludo a Puerto Rico requirió implantar varias estrategias. Primero, rezar. La otra, solicitarle al Sumo Pontífice un encuentro con estos en la Jornada Mundial de la Juventud. Así nos los contó Padre Patricio Olmos. La primera estrategia fue rezar. Yo llevo una temporada en Puerto Rico, pero soy argentino. Y conozco al Papa de cuando estaba en Buenos Aires y a su secretario. Y cuando organicé las cosas para venir aquí a Panamá, le escribí al secretario diciendo que me gustaría darle un abrazo al Papa. Y ya se ve que el Papa es más generoso, entonces no solamente me concedió eso, sino que nos dijo que nos iba a recibir el grupo. Entonces lo que hicimos fue planearlo mucho, nos fueron ensayando cosas, diciendo que no sabemos cuánto tiempo vamos a tener, puede ser con muchas otras personas, puede ser solo, pero vamos a prepararnos. Entonces primero fue rezar y después lo que hicimos fue preparar una pregunta, conseguir de nuestras familias algún pequeño dinero y de las mismas peregrinas y peregrinos, algún dinero para la caridad del Papa, una imagen de la Virgen de la Providencia que queríamos que nos firmase y que finalmente firmó. Bueno, y pensamos que lo importante es que saquemos al Papa un mensaje para Puerto Rico, porque había gente que no iba a poder venir y entonces por eso Marian le pregunta al Papa, eso le pide que le pueda dar un mensaje para los jóvenes de Puerto Rico. Y eso fue la historia, en el sentido de que conseguimos después realmente estar. Tuvimos
un ratito desde que salió de la sacristía hasta que subió el papamóvil. Y ahí cada uno de nosotros lo podemos saludar. Aunque tenían conocimiento con anticipación de la posibilidad de ver al Papa, aún no pueden creer que realmente aconteció. A una de las muchachas, cuando el Papa le da un abrazo y va a saludar al de al lado, se escucha el grito decir ¡no lo puedo creer! O sea que no es que era secreto por una cosa especial, sino simplemente, pues bueno, a ver qué pase, ¿no? Y después la realidad supera lo que habíamos previsto, porque nosotros sacamos fotos muy familiares, por decirlo así, alguno lo envió y fue pasando de un lado a otro, pero no, ahí no tuvimos ninguna estrategia de comunicación. Y es que la más atrevida del grupo tenía una encomienda, la cual era solicitar directamente el saludo. En parte, el padre Patricio fue el que dio la idea de hacerle esa pregunta. Me pidieron a mí que lo hiciera, ya que pues, soy un poquito más atrevida y estudié publicidad, así que... Nerviosa. Que claro que uno se pone nerviosa. Entonces, justo la que estaba al lado mío iba a ser la que lo iba a grabar y yo hacerle la pregunta, justo para no tenerle la cámara en la cara. Pero parece que se puso nerviosa, entonces yo empecé, dale. Y entonces ahí le cogí el celular y le dije, Santo Padre. Por eso es que hay un reguero, ajá. Y yo, Santo Padre, algo que le quiera decir a los jóvenes que no pudieron venir, ¿verdad? De Puerto Rico. De Puerto Rico. Entonces fue perfecto porque justo dijo, para los jóvenes de Puerto Rico, sean alegres, seguir trabajando, ¿verdad? ¿Qué cosa? Seguir trabajando. Entonces, pues nada, fue bien emocionante. Marian no solo le hizo el pedido, fue más allá al saludar de la forma que lo hacen los jóvenes en la isla. Luego de poder grabarlo, fui y le lancé un fist bump, como un puñito, pero entonces él no entendía porque no le dije, puñito, Santo Padre. Entonces fui y a su mano le hice así tal cual y se empezó a reír. O sea, el sentido de humor del Papa es increíble. O sea. Las expectativas que tenían de su participación en la JMJ fueron superadas a un nivel que jamás en sus vidas olvidarán tal acontecimiento. Cuando salimos de ese encuentro todavía estábamos como en las nubes, estábamos como, ok, ¿ahora qué hacemos? O sea, ya nada es lo mismo en la JMJ como en un encuentro tan cercano. Pero sí, o sea, esto se va a estar hablando muchísimo y recordándolo otra vez. Fue una cosa bien especial. La verdad sobre este momento es que tendrán que explicarlo muchas veces en su círculo de jóvenes y a nivel de la iglesia. Cuando ustedes vayan a la parroquia, vayan a sus actividades de jóvenes, estamos hablando de que esto va a ser la comidilla del día, a todos, padre, prepárese para eso, le van a caer encima para que cuenten y también el testimonio, porque surge testimonio de estos momentos. Claro, y ya lo está haciendo definitivamente, o sea, mi familia ya me está escribiendo, Mónica, ¿cómo te sientes? ¿Cómo están? Ellos están emocionadísimos y como dije, ¿verdad? El crédito a Dios y esto es una bendición, un regalo de amor de Papá Dios, de verdad. Sí, al final le di un imán, que, ¿verdad? Para que lo ponga en su nevera, de la silueta de la isla, y entonces pues le dije que cuando él vaya a la nevera a buscar agua, se acuerde y pues encomiendo nuestra isla y pues. 2 imágenes de la Virgen de la Providencia fueron firmadas por Francisco, que ahora las atesorarán por el bonito gesto del Papa. ¿Qué le escribió el Papa Francisco? ¿Firmó? En una de ellas firmó Francisco y en la otra escribió para Puerto Rico de Francisco. Wow. Me imagino que ha sido una emoción gigantesca para ustedes. Brutal, una experiencia nunca, o sea, jamás pensaba que esto iba a pasar. ¿Es tu primera jornada? Sí, mi primera jornada. Sobre la mesa se encuentra reflexionar lo que Dios quiere con la vivencia que mantuvieron en la Jornada Mundial de la Juventud 2019 Panamá. No solamente por lo de estos días, sino que en la vida tratan de dar testimonio cristiano, de superarse, y lo que estábamos pensando, porque también yo, aunque lo he estado muchas veces con el Papa, también estoy especialmente emocionado, pero pensando decir, bueno, muy bien, si Dios nos ha regalado esto, ¿qué nos está pidiendo? ¿Por qué es? Entonces, que no, yo lo que estoy tratando de pensar, y ya conversaremos con ellas, porque todavía no hemos tenido posibilidad, pero decir, bueno, ¿cómo podemos, ¿qué quiere decir? Claro, ¿cómo podemos concretar? Que no nos quedemos solamente con el sentimiento es muy bueno, pero es pasajero, y ese sentimiento tiene que después mover la voluntad para el día a día, para el estudio, para el trabajo. La formación que recibieron estos jóvenes en los centros del Opus Dei será recordado por siempre, pero se debe entender que la vida continúa, pero ahora con un plus. Nosotros, estas muchachas y los otros que han venido también, se forman en centros del Opus Dei,
con el mensaje de San José María, que es, en primer lugar, de amor al Papa. Y eso es lo que nos mueve a buscar y tener estas audacias y querer estar cerca del Papa. Sea quien sea, el Papa es Pedro. Y después lo otro es santificarse en el día a día. Entonces, bueno, sí, hemos tenido la gracia de estar con el Papa, pero después hay que seguir estudiando, hay que seguir trabajando, hay que hacer las cosas de la casa, hay que ayudar, y yo como sacerdote lo mismo también. La vida continúa. La vida continúa, pero con un plus grande. La experiencia trasciende los segundos del vídeo. Lograron compartir esperanza a través de las redes sociales. De que lo puse en mi página de Facebook, las personas que más, o sea, mis amistades que más han comentado, pues justo son personas que no practican la fe. Entonces ahí podemos ver que hay esperanza, que o sea, todavía tenemos esperanza de que más gente, especialmente nuestras amistades, se puedan acercar a Dios por medio del Papa. La experiencia que tuvieron estas jóvenes es algo impresionante. Para que tengan una idea, esta es la zona de prensa internacional, que se supone que es una de las zonas más cerca al sumo pontífice, que como ustedes pueden observar a mi espalda, está extremadamente lejos de la tarima de la JMJ. Ellas compartieron con el sumo pontífice e incluso conversaron con él. Desde Panamá, Joshua Torres, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Amigos, aquí recordando ese informe que realizamos en el año 2019, en ese mensaje que ofrecía el Papa Francisco a los puertorriqueños. Ese reportaje ganó 2 prestigiosos premios a nivel local de periodismo y era una gran satisfacción para el Canal 13 y para mí haber participado en esa cobertura del Canal de la Familia. Vamos a conectarnos vía Skype con nuestro amigo Padre Milton Rivera. Gracias por estar con nosotros, Padre. Buongiorno a tutti, buonasera desde acá de Italia, ¿cómo estás? Estamos bastante bien, aquí de alguna manera tratando de brindar toda la información relacionada a el fallecimiento del Papa Francisco, que nos ha acogido y nos ha sorprendido a todos, pero de cierta manera el legado es tan grande que podemos hablar muchísimo sobre el Papa Francisco. Así es, de hecho aquí una de las primeras cosas que llegamos, aunque no estamos en Roma todavía, estamos en Milán, pero sí hemos estado escuchando y viendo el sentir de tantas personas que obviamente la sorpresa que nos impactó a todos, pero también cuando uno empieza a escuchar no solamente de los católicos, sino de tantas otras personas que simplemente ven a uno, que ven que uno está en una iglesia y hasta le dan el pésame, nos dan el pésame aún sin saber, aún no siendo católicos, es lo que quiero decir. O sea que ha impactado grandemente esa vida del Papa Francisco a tantas y tantas personas más allá de incluso de nuestra iglesia. Eso que usted está hablando me llama mucho la atención porque estábamos aquí en el canal tratando de explicarle a nuestros amigos televidentes que no todos son católicos los televidentes de nuestro canal, la gran mayoría sí, pero hay muchísimos de otras denominaciones cristianas y otras religiones aquí en la isla, que precisamente en esa entrada a la Ciudad del Vaticano, en esa escalinata hacia la Basílica de San Pedro, había muchas personas, esos son los relatos a través de las redes sociales, que no eran católicos, pero que se identificaban con el mensaje de Francisco y su manera de abrazarlos ante cientos de problemas que tienen los seres humanos a nivel local y a nivel de las regiones, que los involucraban en el mensaje del Papa. Sí, y es que de hecho se notaba la calidad, la cercanía de él con el pueblo, la manera en que él trataba de acercarse, de hecho, entre sus mejores amigos, es un judío, el que era su grupo íntimo, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo él sí se hace presente y está buscaba llegarse a toda la humanidad. Y en ese aspecto, leía hace un ratito también en una de las noticias, donde una persona que también estaba bastante llegada a él, decía que cuando él compartía con él, sí es el Papa, obispo, pero él veía al sacerdote. Entonces, de hecho me impactó porque uno ve, el obispo no deja de ser sacerdote, el Papa no deja de ser sacerdote,
pero verlo en el aspecto de cómo lo veían, en esa sencillez, y que pues seguía teniendo su servicio más allá del título que pudiera tener. Y yo creo que eso es lo que ha trascendido también a aquellos no católicos, a aquellos incluso no creyentes, que ven en el Papa una figura de autoridad moral, una persona que habría, de hecho estaba en esa apertura de la iglesia, cuando decía que la iglesia está abierta para todos, en fin. Creo que eso sí, ese legado del Papa lo ha dejado y va a perdurar porque va a ser bien, ¿cómo te digo? Difícil algo de borrar. Sí, y que va a ser algo que quizás la historia es lo que va a darle a darle más fuerza a lo que él ha hecho en este tiempo. Le preguntaban muchos periodistas que lograban el acceso en entrevistas en el Vaticano que cuál era el legado que le iba a dejar el Papa Francisco a la Iglesia. Y él planteaba que el legado es el que él dejaba desde cuando era seminarista, cuando era sacerdote, que no era nada extraordinario, no era nada pomposo, adicional a lo que había hecho toda su vida. Y eso es algo que él quiso llevar en todo momento. De hecho, mira el funeral que él dejó planificado. Él lo que ha querido es que su funeral sea como el de cualquier otro católico. Sí. O sea, otra persona, cualquier otro de nosotros que muera, los van a velar en un ataúd, no poniéndonos mucha, bueno, se supone que habrá quien lo haga, pero él no quiso que le pusieran su báculo, ni que pusieran, sino él quería que lo hicieran lo más sencillo posible, y es lo que está pasando. O sea, sí, obviamente hay unos días y hay unas cosas que eso pues, a nosotros normalmente nos morimos hoy, a los 2 días ya estamos enterrados. Pero hay unos protocolos adicionales que se hacen en la iglesia, pero que todo lo que él está viviendo y lo que ha querido siempre lo ha hecho desde el punto de vista de él, con esa sencillez de persona. Él, siendo arzobispo de Buenos Aires, vivía en una comunidad pobre, era su casa, usando transporte público todo el tiempo. O sea, y eso es lo que él quiso llevar al Vaticano cuando fue elegido Papa, y ha dado testimonio de eso incluso donde quiera que visita. Cada vez que tenía una visita se aseguraba de que algún lugar de pobres él visitara, a una cárcel. O sea, siempre quería marcar eso aún en sus visitas apostólicas. Desde el primer día, cuando es elegido como sumo pontífice, sus vestimentas fueron extremadamente sencillas, simples. Los zapatos, los mismos que siempre utiliza, reparación de los mismos, sus espejuelos cada vez que se dañaban, reutilizaba su montura continuamente e iba personalmente a hacer eso. Fue personalmente a hacer el pago del hotel que se había quedado en el Vaticano, ya siendo elegido como sumo pontífice. Esos elementos, de cierta manera, le dan como un énfasis que el Papa Francisco lo que quería era una iglesia humilde, una iglesia pobre, una iglesia de acogida. Entre otras cosas, porque también el Papa ha sido bien claro en que nosotros como sacerdotes, los obispos, seamos servidores. Y ahí, en este aspecto, él estaba dando el ejemplo. Hay una realidad que no podemos tapar el cielo con la mano. A veces nos podemos engreír y pensamos que nos tienen que dar todo ese servicio y que nos deben estar rendiendo pleitesía. Miren, no, nosotros somos los que tenemos que estar al servicio de los demás, y el Papa en eso nos daba un ejemplo impresionante. O sea, nos pedía que fuéramos pastores con olor a oveja, que estuviéramos con el pueblo, y esos pequeños detalles recuerdo que una de las anécdotas que salió recién elegido fue cuando llamó personalmente al que le repartía el periódico para cancelar la suscripción, la suscripción y a pagarle, que le iban a pagar lo que todavía se le debía. O sea, que son cosas que son pequeños detalles, pero que nos dejan saber lo que realmente todo cristiano y todo ser humano debe hacer, es servir a los demás y tener esa conciencia de vivir en la sencillez, no estar pensando, mira, como dice el refrán, que en Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Pero yo creo que todos conocemos personas que pueden bañarse en dinero y son las personas más sencillas y humildes que se pueda conocer. O sea que no dejarnos llenar los ojos
por todo lo que es las cosas materiales, sino si las tenemos y las hemos disfrutado, las disfrutamos, pero también compartiéndolas con los demás. Y en ese aspecto, él se encargó de que su vida fuera austera y que desde ahí se viera también un ejemplo, no solamente para los que están alrededor de él allí en el Vaticano, sino para todos nosotros alrededor del mundo. En el testamento que dejó el Papa Francisco, un testamento espiritual que plantea claramente cómo quería que fuese este proceso de su velatorio y entierro, pues no surge nada que tenga que ver con dinero que tuviese. Incluso lo que ha salido publicado es que lo que había a su nombre eran $100 o 100 euros y que no tenía propiedades, no tenía cuenta bancaria, no tenía nada relacionado para dejarle a nadie, y que había no aceptado el salario como figura principal de la iglesia, como obispo de Roma y pontífice, y es como que rompe cualquier esquema de cualquier persona. Yo eso pues lo leí en las redes, no estoy seguro que eso salga de un medio oficial. En cuanto a que si las cuentas o que si tenía propiedades, no me extraña, pero no recuerdo haberlo visto en un medio oficial de la iglesia. Pero de que definitivamente él quiso vivir su vida austeramente, eso no queda la menor duda. Y en el testamento que él escribió, y él dice que solamente él lo hizo para lo que tiene que ver con su funeral, o sea, él no lo estaba estableciendo para otros papas, él no lo estaba estableciendo, él lo que se refería a él, que él quería que la caja fuera de esa manera, que la tumba de solamente tuviera una inscripción sin el título de que era papa ni nada, simplemente Franciscus, y que quería algo muy sencillo, muy austero. O sea que todo lo demás, aunque él hizo unas reformas en lo que tiene que ver con el protocolo y la liturgia que se lleva ante la muerte del romano pontífice, pero sí, el testamento que él escribió, lo escribió y lo especifica que se refiere solamente a lo que él está pidiendo para él. En una entrevista que también dio un medio televisivo, le preguntaban sobre el celular, sobre el internet, sobre los correos electrónicos, etcétera, y decía Francisco que cuando ya él era arzobispo, le entregaron un celular moderno en esa época, a finales de los 90, que no era tan moderno, pero que lo entregó. Dijo que no, que él prefería primero llamar a la persona en el teléfono de la oficina personalmente, y segundo, que si se trataba de enviar cualquier comunicación, que lo hacía a escrito y lo enviaba por correo. Eso obviamente vimos que todavía él lo sigue haciendo. Claro, ya se fue modernizando porque no queda de otra, pero ese llamar personalmente a los momentos, bueno, él muere lunes en la mañana, de madrugada, y la última llamada que queda registrada el sábado fue al párroco de Gaza. Ese párroco en Gaza recibía las llamadas casi todos los días, y a la comunidad que estaba asediada, y así hacía llamadas, enviaba cartas, le contestaba a veces personalmente a alguien que le había enviado algún mensaje. O sea que eso es algo que él trató de continuar haciendo aún como papa, sin, obviamente tenía ya que adecuarse a los medios, ¿no?, modernos, pero él siguió escribiendo muchas cartitas personales que enviaba directamente a algunas personas que se comunicaban con él, y las llamadas ni se diga. También, de hecho, perdóname, sí, que había personas incluso que cuando los llamaba pensaban que le estaban haciendo una broma, le estaban vacilando, que era una broma, no podían creer que era el Papa vivo que le estaba llamando. Y uno de las llamadas que hizo el Papa Francisco fue a unas monjas que les dejó un mensaje. ¿Qué están haciendo estas monjas que no le contestan al Papa? Bueno, y está constatado en grabaciones. Pero también me llama mucho la atención porque el Papa Francisco no vivía en el Vaticano per se, sino en Casa Santa Marta, que es un lugar también donde hay un movimiento de gente, porque hay unas estructuras muy cercanas que se utilizan como para turistas, hotel, que son verdaderamente ingresos que se utilizan para mantener toda la infraestructura. Y entonces que comía con los empleados del Vaticano.
Eso es algo que lo quería, él quería que esa fuera de esa manera. Incluso pues habló que no quería estar, que como eso iba a ser su día a día, que no quería allí cámaras, ni fotos, quería estar sentado con su gente, comiendo, almorzando como cualquier hijo vecino. Y él lo dijo desde el principio. O sea, el Palacio Apostólico pues tiene la oficina, tenía su espacio, pero él quiso quedarse allá por lo mismo, por el contacto con la gente. Y por eso en ese aspecto, que el próximo Papa lo vaya a hacer igual, no sabemos. Por eso es que cuando se vio el ritual de sellar las habitaciones, sellaron las dos. Sellaron la habitación del Palacio Apostólico y sellaron la de Santa Marta. Y eso solamente lo puede romper ese sello quien sea elegido el próximo Papa, y el próximo Papa decide si se queda en Santa Marta o si se regresa al Palacio Apostólico. Hablar de quién va a ser el sustituto de Francisco o el sucesor de Pedro, estamos a destiempo, porque en las redes sociales pues surgen unos esquemas de quiénes son papables, qué cardenal aquí, a cardenal allá, que si debe ser uno de Asia, que si debe ser uno de África negro, o debe ser uno nuevamente de América, pero que sea, por ejemplo, de Estados Unidos o algún otro país de habla inglesa, que no, para de alguna manera tener un movimiento distinto a que sea italiano. Mira, eso... El otro día cuando estaba en Telemundo el otro día, me pusieron hasta las fotos de los supuestos papables y yo me eché a reír. Todo eso son conjeturas, teorías de conspiración. Bueno, para decirte más, en ese momento me pusieron uno que decía que tenía 80 años y le dije, mira si esta lista está mal, que no puede ser. Ese de 80 no entra al cónclave. O sea, ¿por qué lo ponen en una lista? O sea, que es que y aquí quien único sabe quién va a ser el próximo Papa es el Espíritu Santo y Dios. Jorge Marco Bergoglio, como cardenal de Buenos Aires, no estaba en ninguna lista de los supuestos papables cuando salió ese cónclave. Y mira el tronco de papa que estamos llorando. O sea que eso no se dejen llevar, porque que si uno negro, quién sabe, miren, de los primeros papas que no habían fotografías, que lo que tenemos son dibujos de lo que se pudo haber sido. Quién sabe si pudo haber habido ya algún papa negro, ¿no? ¿Y qué tiene que ver si es negro, si es asiático? Lo importante es que sea el sucesor de Pedro que la iglesia necesita en este momento. ¿Y quién lo sabe? Dios y el Espíritu Santo. Los cardenales tendrán sus reuniones. Claro, yo sé que mucha gente se pasa viendo películas y que si las intrigas y que si esto, que si la guerra, que si la política. Miren, hay una parte humana que eso no se puede negar. Pero a la hora de la verdad, el Papa lo escoge el Dios y el Espíritu Santo en los cardenales. Y voy a echar un poco más atrás la anécdota de Juan Pablo I. Cuando Juan Pablo I fue elegido Papa, se comenta, porque igual todo eso queda dentro de lo que es la secretividad, ¿no?, del cónclave, pero que aparenta ser que dijeron, cometieron un error, pero que aún así él aceptó. Yo no estoy diciendo que esto sea cierto, pero por otro lado, si eso hubiese sido cierto, él duró 33 días de Papa, y luego de eso se escoge a Karol Wojtyła, Juan Pablo II, y vimos quién fue Juan Pablo II como Papa. Por lo tanto, lo que tenemos que dejar es no caer, y eso se los digo por favor, y que no caigamos en esas teorías, que no caigamos en ese amarillismo de la prensa, de querer tirar por aquí, tirar por allá. Aquí lo que tenemos que hacer es, primero, en estos días que vamos a tener, que es los días de oración por eterno descanso del Santo Padre, pero por otro lado, ir pidiéndole ya al Espíritu Santo que vaya preparando y suscitando a esa persona, a ese cardenal, que va a ser y debe ser el próximo Papa que la Iglesia necesita para estos tiempos. Pero olvídense de las listas y de las cosas, porque ya con Bergoglio, Francisco, ya tenemos el mejor ejemplo, que ese no aparecida en ninguna lista de ningún sitio. Para nada, para nada. Y hablando de películas y de series y todo esto, porque esto de alguna manera hay que tocarlo para tratar de reflexionar sobre eso. Hubo una película que hablaba sobre la votación de Juan Pablo y decía que el cardenal de Puerto Rico, Luis Aponte Martínez, había sacado votos también en ese cónclave. Sí, eso fue un documental, porque a mí, yo viéndolo, me estuvo curioso que mencionaran el nombre de nuestro cardenal, no porque nuestro cardenal no fuera, ¿verdad?, una persona tan importante y tan querida como es,
Pero luego me puse a leer un poco y es que aparentemente uno de los productores, siendo puertorriqueño, pues quiso poner el nombre del cardenal por eso mismo, para mencionarlo, para que se escuchara el nombre del cardenal Aponte Martínez. Dentro de la producción había algún puertorriqueño y pues colocaron el nombre de él en el libreto. Pero recuerden, miren, las papeletas que se usan de la votación se queman. Son las papeletas que se queman en la fumata. Así que eso solamente queda en secreto y es un secreto pontificio, es un secreto que nadie, ningún cardenal puede abrir la boca, porque en el momento en que abra la boca mencionando algo de lo que pasó dentro del cónclave, en ese momento el cardenal queda excomulgado. Así que ellos hacen una promesa y un juramento. Así que todo lo que pueden decir que sí dijeron, que dejaron de decir, todos son conjeturas. Me pregunto si alguien le hizo la pregunta al cardenal Luis Aponte Martínez si era cierto o no. Eso pues no sé si alguien se la hizo, pero sí, lo que yo pude decir contratar en algún sitio que leí era que fue por eso, que uno de los productores de la producción era puertorriqueño, pues lo pusieron ahí porque querían que se escuchara el nombre de nuestro cardenal, y qué bueno que se escuchó. Bueno, hablando del consistorio, aún no tenemos fecha del consistorio, no se ha decidido por el Colegio Cardenalicio. Del cónclave. Sí, del cónclave. ¿Qué dije? Del cónclave, sí. Consistorio. Cónclave, el consistorio. Hablando de consistorio, antes de que me conteste eso en particular, el Papa Francisco, en número, que hice un resumen precisamente hace algunos minutos de lo que hizo el Papa Francisco en cuanto a número, y les comentaba precisamente sobre los consistorios. El Papa Francisco presentó 10 consistorios, convocó 10 consistorios, y eso es extremadamente importante porque era un Papa que de alguna manera buscaba escuchar a todos. En ese aspecto, sí, él hacía esas reuniones con los cardenales, particularmente cuando había temas bien, quizás más universales que quería abarcar, y de ahí es que viene todo este proceso de sinodalidad, que él que ha querido llevar a la iglesia a un proceso sinodal, de que sea un poquito más consultiva, que eso, más allá y de hecho por eso también tenía su consejo de cardenales para ayudarle. Así que eso es algo que pues ya, de hecho el sínodo de la sinodalidad, ya él había puesto hasta unas fechas para que ya empezara ese sínodo a concretizarse y a lograr algo más fijo para dar directriz a la iglesia. Ahora faltará que el próximo Papa pues reafirme eso. Pero ya en cuanto al cónclave, pues todavía los cardenales no han dicho una fecha. Creo que en la noche de hoy va a haber otra reunión con los cardenales que ya se están llegando a Roma. No sé si ya ayer mencionaron los horarios y algunas reuniones. Hoy no sé si ya hoy pondrán en la fecha del cónclave, pero igual no puede empezar antes del 6 de mayo, ni puede empezar después del 11 de mayo. Entre el 6 y el 11 es cuando puede dar inicio al cónclave, porque el 6 es cuando se cumplirán los 10 días, y el 11, los 15 días, porque no puede empezar ni 15 días antes, lo más pronto que puede comenzar son 10 días después de la muerte y no más tarde de 15 días después de la muerte del Papa. Por lo tanto, entre el 5 y el 11 es cuando debe comenzar, dale la fecha, el 7 y el 11 es cuando, y ya lo cambió otra vez, el 7 regresamos, el 6 y el 11 es cuando puede comenzar el cónclave, debería comenzar. Claro, y esa reunión, ayer en la reunión lo que determinaron fue la fecha incluso de haber una misa. Perdóname un momento porque me acaba de escribir Miriam Ramos, que está escuchando, que ella sí le preguntó, y que el cardenal le contestó, le dijo, muchacha, tú vas a creer lo que dicen las películas. Ah, wow. Miriam es la secretaria del cardenal. Sí, acaba de escribir ahora mismo. Así que gracias, Miriam. Un saludo, qué bueno que estás ahí. Muy conectada. Bien, saludos a Miriam, que siempre se conecta y nos envía cositas también. A veces me entero primero con Miriam que cualquier otra comunicación del arzobispado. En cuanto a lo que le planteaba, me llama mucho la atención porque ayer se indicó que va a haber una misa el domingo. La misa va a ser a las 4:30 de la mañana, hora de Puerto Rico, y de lunes a viernes va a haber misa a las 11 de la mañana, que van a ser, se van a rotar los cardenales, hay un sorteo de cardenales. Así que esperamos que en el día de hoy tengamos una visión un poco más clara de cuándo va a empezar el cónclave, la fecha específica.
Por eso, ahora, una vez que se celebra la misa el sábado, empiezan los novediales, son los 9 días que se están celebrando esas misas. Y si más o menos vas contando, pues básicamente están terminando el día 5 o 6, que es que no me acuerdo la fecha ahora. Por eso es que te digo que, como quiera, independientemente de eso, entre el 6 y el 11 debe ser la fecha. Todo depende de cuando el cardenal Camarlengo se siga reuniendo con los cardenales presentes en Roma para empezar a hacer entonces ese otro calendario de lo que tiene que ver con el cónclave, porque antes de eso pues van a seguir teniéndose estas reuniones estas sesiones de los cardenales previos al cónclave. En esas sesiones previas al conclave es cuando ellos se reúnen, hablan de la situación de la iglesia, de lo que esperan del próximo papa. O sea, todo eso lo empiezan a tener unas reuniones antes de entrar al conclave. Ya cuando entran al conclave hacen juramento, eso lo recordaremos de la vez de Francisco. Van entrando cada uno, van haciendo su juramento hasta que dice extra omnes, que significa que todos los que no son de los cardenales tienen que salir, y se cierra la puerta, la llave, y hasta que tengamos al próximo papa. Y esa imagen de que cuando nos votaron, que se salió la cámara en zoom out y nos sacó de la Capilla Sixtina y posteriormente de la Basílica, y ahí veíamos la Plaza de San Pedro, pues nosotros fuera, los televidentes, esperando de que precisamente se diera el proceso de la fumata para saber si era humo blanco o no, y tuvimos varios intentos hasta que finalmente. Gracias, Padre Milton. Están en Italia y regresa a Puerto Rico, me dijo el 6. El 7 estamos regresando con el favor de Dios. Así que nosotros cuando lleguemos a Roma, ya pues ha pasado todo el funeral. Es muy probable entonces que, de hecho, ya teníamos programada misa en Santa María la Mayor. Así que si no ha habido cambio, dependiendo de todo lo que está pasando, y tenemos esa misa allí, pues ya vamos a estar celebrando la misa, ya pudiendo visitar la tumba de Francisco, del Papa Francisco. Así que van a ser unos momentos muy bonitos, medio extraños también, no lo puedo negar. Son cosas que estamos viendo cómo la mano de Dios se va moviendo. De hecho, la razón por la que nos pusieron la misa, nos la programaron en Santa María la Mayor, fue porque no se pudo, por lo del jubileo, no se ha podido programar la misa en San Pedro, que normalmente siempre tenemos una misa, cuando me voy de peregrinación, generalmente tenemos una misa bien temprano en la mañana en la Basílica de San Pedro, pero por la cantidad de actividades de jubileo no se pudo, y nos las programaron para Santa María la Mayor. ¿Quién nos iba a decir hace meses, cuando esto se organizó, que iba a estar pasando todo esto? Así que en cierto modo pues el Señor puso su providencia ahí, porque si hubiese sido la misa en San Pedro, definitivamente no íbamos a poder celebrar ninguna misa. Nos la reprogramaron en Santa María la Mayor y vamos a poderla, con el favor de Dios, celebrarla, y ya pudiendo visitar entonces la tumba del Papa Francisco en ese momento. Así que iremos viendo qué nos va pasando en el camino. Qué privilegio. Gracias, Padre Milton, por estar con nosotros en esta transmisión especial que estamos haciendo desde nuestro centro informativo para todo Puerto Rico. Agradecido como siempre, buen viaje, y nos conectaremos más adelante. Claro que sí. Buonasera a tutti. Gracias, Padre Milton, que se encuentra en Italia. Ya ustedes lo escucharon aquí reflexionando, hablando sobre el pontificado del Papa Francisco, y verdaderamente ha sido una conversación extraordinaria, porque nos pone en contexto de la perspectiva de un sacerdote que ha estado activo en los medios de comunicación y ha visto también como de cierta manera el Papa Francisco ha utilizado los medios para evangelizar, lo ha hecho constantemente, y esa cercanía que tiene incluso con los periodistas de atenderlos con mucha atención. Amigos, los espero en una próxima ocasión. Manténgase en sintonía con Teleoro, el canal de la familia, cubriendo a Puerto Rico de punta a punta.